Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Gracias a Luisa Mayoa. Gracias a todo el equipo de noticieros por darnos la oportunidad de informarnos, desde luego, sobre el acontecer nacional e internacional. En este día viernes, antes de iniciar nuestra edición, quiero, a nombre de todo nuestro equipo de producción de Diálogo 21, expresar a nuestra compañera Ivania Molina, camarógrafa de piso, ¿verdad?, por el irreparable pérdida de su hermano, que falleció el día de ayer. Así es que queremos desde este lugar enviarle un abrazo solidario en un momento tan difícil a ella y a su familia por la pérdida de su hermano. Así es que queremos también agradecer, como siempre, a todos aquellos que ya están conectados a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias por acompañarse de nosotros. Como siempre, en esta edición especial, estamos dispuestos a llevarles a ustedes el análisis y la discusión de temas importantes del país desde la perspectiva de nuestros invitados. Y como siempre, saludo a ellos. Tania Pastor con nosotros, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Es un placer estar acá un viernes más con toda la audiencia de Grupo Megavisión, y por supuesto aquí hoy extrañamos a un integrante. Estamos nada más aquí con Eli Carlos y Eli Walter. Un gusto estar acá nuevamente. Así es, en efecto. Gracias también a ti, Walter. Gracias, gracias. Un placer, Ernesto, también a Tania, a Carlos. Un gusto encontrarnos aquí después de estas vacaciones. Hay mucho que hablar. Sí, en efecto. Gracias, Carlos Araujo, por estar también con nosotros. Buen día, un gusto y aquí a la orden. Así es, saludamos también a todos y cada uno de ustedes que también nos sintonizan a través de nuestra señal de frecuencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar el programa como siempre conociendo de ustedes una valoración de cómo han visto la semana desde la perspectiva de cada uno. Vamos a ver, comienzo con Carlos. Bueno, mira, yo creo que viéndolo en un tema de agenda mediática como tal, la semana ha sido dominada por el tema del conflicto de Alejandro Mason, el diputado García, la diputada Rebeca Santos y toda la trama que gira alrededor de eso. Creo que ha sido un tema más, yo tengo mis reservas al respecto lo veo más como una narrativa impuesta ante tantos otros problemas que hay, pero eso lo vamos a discutir más adelante. Creo que también, aparte de ese tema, hay otros temas en la semana, como el asesinato del candidato presidencial en Ecuador. Sí, el colega periodista es un atentado Fernando a la democracia, Villavicencio. la forma en que era fue periodista, asesinado. ¿sabes? Sí, era un periodista. Destacado periodista. Sí. O sea, creo que la comunidad internacional y el mundo entero está indignado por esa trágica situación. Y los otros temas aquí locales también que han sido relevantes. Creo que sigue el tema del conflicto del sector salud. El día de ayer el Colegio Médico ha solicitado formalmente al ministro de Salud un diálogo. Un diálogo, sí, entablar una mesa de diálogo. Y lo otro que sí creo que es importante también, que hay que ponerle atención, es el asunto de la crisis en el sector agrícola. Es un tema que va a tener unos efectos devastadores en la población salvadoreña. Se están perdiendo muchísimas cosechas por la sequía y creo que hay que ponerle mucha atención y el gobierno tiene que hacer algo al respecto. Ok, sí, en efecto, nosotros hemos sido enfáticos también en el abordaje de este tema, en particular relacionado con este proceso de antejuicio que fue aprobado ya precisamente por la Asamblea Legislativa contra el diputado de Nuevas Ideas, Eric García, a solicitud de la Fiscalía, que pidió el desafuero y que obviamente lo acusa de cometer ciertos delitos. Y por supuesto también todo el entorno que se genera. A ver, Tania, ¿cuál es tu impresión de la semana? Bueno, quizás agregar a los temas que ya mencionó Eli Carlos, que continúan las entrevistas para la selección de los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Me parece que es importantísimo ese tema que están en las entrevistas. Ya van alrededor de 3 rondas, me parece. He visto por lo menos quizás la mitad. Hay candidatos demasiado buenos, hay candidatos de verdad muy buenos que incluso
podrían ser hasta el presidente de la Corte de Cuentas. Hay otros que sí de verdad se ven que van con un plan de decir lo que se espera que se escuchen. Exactamente. Hay otros que de verdad no tienen la capacidad, hay de todo, pero lo importante es que hay bastantes candidatos y que hay muy buenas posibilidades de seleccionar conforme lo establecen los parámetros tanto legales como jurisprudenciales, para que tengamos, si bien es cierto que la Constitución, y porque este es el único tema que voy a tomar en mis 3 minutos, si bien es cierto que la Constitución, el defecto viene desde la fábrica, ¿verdad? La Constitución es lo que, en mi opinión, permite, la Corte de Cuentas es la única que se elige por 43 votos únicamente. Es un reparto siempre partidista y que ha estado siempre en poder de un solo partido político, y pues todos sabemos la corrupción de la que ha adolecido el ente a través de los funcionarios que lo han gobernado, por lo que en mi opinión reviste marcada trascendencia e importancia en la selección y las entrevistas, y que estemos pendientes de cuál es el perfil de los aspirantes. Bueno, me llamó muchísimo la atención que en ese momento de interactuar entre los diputados y los aspirantes, muchos proponían cambios, ¿verdad? Y se hacía la reflexión de qué cambios orgánicos debe de tener. Pues al final eso ha sido parte de la historia con la que el pasado siempre ha sido puesto sobre la mesa, pero nunca se ha logrado. Y aquí hemos hablado mucho de eso. Y aquí hemos hablado es que todo parte de una reforma constitucional que establezca las bases, que garantice las condiciones, ¿verdad? Y un poco la independencia del proceso de elección, que no surja directamente del estamento político, sino más bien de otros entes colegiados, como lo dicen algunos especialistas. A ver, ¿cuál es tu valoración de la semana? La semana, evidentemente, el tema principal que ha eclipsado el resto es la explosión de la corrupción en Nuevas Ideas y el gobierno. Es decir, yo estoy en contra de quienes afirman que es una narrativa. No, no es narrativa, les explotó la corrupción. Entonces ha salido, digamos, el picacho de un volcán de corrupción y están intentando apagar esos fuegos. Entonces vamos a hablar en este programa de eso, de la profundidad, hasta dónde llegan los niveles de corrupción y tratar de entenderlos, qué es lo que está pasando. Evidentemente aquí se cruzan juicios, en los juicios paralelos, se cruza el juicio real, el juicio mediático, digamos, y todos los otros tipos de juicios, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de eso, ¿verdad? O sea, no es poca cosa que se acuse de doble agente a un asesor de seguridad. Eso es profundo, hay que analizarlo bien. Otro tema esta semana que me ha llamado la atención y me da mucha alegría es el anuncio del inicio de un proceso de canonización al padre Ignacio Ellacuría y otros mártires, ¿verdad? Eso es importante dentro de la comunidad cristiana, ¿verdad? Católica, que se inicie este proceso. Acuérdense que el Papa Francisco, el Papa Bergoglio, es jesuita y bueno, está impulsando eso. Va caminando también muy avanzado lo del padre Rutilio Grande. Y ahora ya con Ellacuría y los mártires de la UCA y otros mártires en el país, también es importante, es una buena noticia, digamos, para el país. Otro tema definitivamente que creo yo es que esta semana, aunque no han sido muy destacados, pero se está profundizando la violación a la libertad de expresión. Vi, por ejemplo, que el MOVIR no le querían dejar entrar a presentar, Movimiento de Víctimas del Régimen, llegar a presentar unos habeas corpus a la sala, los detuvieron con la humo, etc. Al exalcalde Neto Mason, en una transmisión, el custodio le arranca de manera indignante un papel que quería mostrar él ahí, un saludo y un mensaje a su esposa. Es indignante también. Luego el colegio médico buscando al ministro para que lo reciba y para resolver el problema. O sea, el problema existe, nunca se resolvió, nunca se hizo la mesa. Es decir, entonces hay un tema de que no hay acceso de este gobierno, digamos, a los organismos sociales para dialogar. O sea, como que no es un gobierno de diálogo social. Eso es como mi conclusión. Entonces, alrededor de todos esos temas tenemos un retorno de vacaciones bastante intenso, con enormes calores también. Es un asunto que hay que ver también todo lo climático. Okay. Bueno, quizás vamos a entrar siendo enfático con el término que tú ocupaste en el caso muy en particular relacionado con este antejuicio, porque tú criticas un poco el término de uso que se usa, y creo que Carlos lo ha usado en algunas intervenciones sobre el tema de narrativa. Para ti no es una narrativa. No es narrativa. Porque tú, Carlos, has manejado que esto es una narrativa la que hay. ¿Sí? Claro. Entonces, desde ahí comencé. Es que Carlos dice que es narrativa. No, les explotó. O sea, les explotó. Tienen la palabra ambos, entonces, para debatir ese punto. O sea, decir, lo que ha pasado es que ya sabíamos, se escuchaba, había mucho, pero entonces se filtra
a través del asesor de seguridad, se filtra un audio, ¿verdad? Con palabras soeces de la diputada Rebeca, y eso genera, digamos, toda una serie de denuncias, y el mismo jefe de bancada dice que el asesor de seguridad lo ha amenazado, ¿verdad? Entonces eso implosiona. O sea, lo que ha pasado es una implosión. Entonces, claro, cuando tú ves, lo que estamos viendo ahí arriba son apenas la punta de un volcán de corrupción. Claro, cuando viene a reaccionar el gobierno trata de apagar esos fuegos, pero ya le explosionó, ya le reventó todo esto. Entonces, a mí me llama mucho la atención que en el proceso al diputado García, solo el proceso de antejuicio, solo se habla de falsedad material, de un papel, etcétera, ahí que estuvo prefechado y todo eso, pero no menciona nada de la droga, que es el caso fundamental por el cual siento yo que el tema tiene vital importancia para el país. En ausencia de esa figura, tú no ves ese elemento ahí. Claro, porque el caso al que lo están quitando el fuero es escarcelable. O sea, la falsedad material es escarcelable. Claro. El punto y la denuncia que hizo el asesor en seguridad presidencial fue grave, puso imágenes de droga, etcétera, y todo. O sea, es una cosa, hay unos audios también. Entonces, explotó. Entonces, ¿cómo apagar todo ese fuego? En eso. Esa es la realidad y no una narrativa. Como vamos a ver, Carlos, ese es mi punto de vista. Tú quien, mira, es que como lo veo yo, vámonos al origen de todo esto, ¿verdad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo comienza todo este tema? O sea, todos conocemos, los que conocemos por lo menos a Alejandro Mason, todos sabemos cómo es, cómo actúa y las cosas que hace y las imprudencias que tiene. O sea, muy a pesar del cargo que no sé cómo el presidente lo ha nombrado ahí, pero son otros 20 pesos como tal. Pero todo comienza con él. Lo nombró porque creo que ya el presidente... Sí, no, ya lo quitó, pues sí, pero 4 años y medio después. O sea, ha sido su asesor 4 años y medio. Pero el punto es que él comienza con esto, señalando a un diputado de Nuevas Ideas, un diputado X, que ahora ya es conocido, pero en ese momento era un diputado X totalmente. Y lo señala de algo grave, o sea, lo señala de narcotráfico. En medio de eso viene el dime que te diré, comienzan como que son niños de escuela, ¿verdad? Ambos a decirse vos sos, a ver quién escupe aquí primero, todo el conflicto que se da. Aparece Rebeca Santos en medio del relajo, pero más como asesor y dándole consejos. O sea, ese lenguaje que tú viste en el discurso, o sea, no nos demos paja. Cuando están en confianza la gente habla más o menos así, ¿verdad? O sea, no. Bueno, yo no. No sé, pero. O sea, pero es normal, no es de extrañarse porque en confianza cualquiera puede hablar. Usar de manera muy coloquial. Sí, o sea, entre amigos, uno, pues, sí, uno habla cosas así, ¿verdad? No te estoy diciendo que así debe ser siempre, pero tampoco es de extrañar ese tipo de comportamiento, porque estaba en una reunión sumamente privada, entre cheros nada más, dándole consejos de cómo salir de ese problema del documento que había generado. Pero en todo eso, el conflicto, todos tirándose la pelota, y de repente aparece el presidente de la República. No, pero es que ahí se te quedan otros casos. No solo es Alejandro, el STIR denunció al jefe de bancada, Cristian Guevara. Sí, pero estamos hablando... pero te digo que explotó corrupción. Es que vos decís que solo es este caso. No, porque estamos hablando de lo de Alejandro con el diputado y Rebeca Santos. Sí. Esa es la semana, es lo que ha sucedido. O sea, sin casos de corrupción, te doy una lista larga. Ajá, no, por eso es que digo yo, claro. Pero estos casos que hemos visto en la semana no tienen nada que ver con eso. O sea, era un conflicto donde el presidente se mete al final de cuentas y el presidente en 3 días encuentra un doble agente, ¿verdad? Con una gran narrativa y una gran dirección y una puesta en escena. Encuentra de que el señor no era traficante, sino que solo era consumidor, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta. El señor diputado, ¿verdad? Era consumidor, no era traficante, ¿verdad? No sé cómo llegaron a eso cuando habían unas fotos en medio, pero cuando vos ves esas fotos en medio te vas dando cuenta, cuando ves todos los videos, que quien realmente la fuente de Alejandro Mason había sido la diputada suplente del diputado de Eric García. O sea, que todas esas fotos y toda esa información, lo del mutuo, todas esas cosas, quien le había filtrado la información a Alejandro Mason era una diputada suplente. Es un conflicto de que me quitaste, yo quiero ir. O sea, era una cosa interna irrelevante. Todo esto que te estoy señalando, no hay un caso serio de nada. Pero se mete el presidente y lo eleva, o sea, cuando el presidente se mete en un tema, lo eleva a la 10ª potencia, pues, y eso es lo que ha sucedido, y por eso se ha impuesto una narrativa. ¿Por qué? Porque fuera de esto, quitemos esto del escenario, ¿qué tenías en la mesa?
tenía un serio conflicto del sector salud, bien montado. Y hemos dejado de hablar de eso toda la semana. Porque hemos estado hablando de este pero lo tema que pasa, como tal, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que creo es que un tema de esta magnitud tiene que entrar pues el ejecutivo principal, porque se les había ido de las manos. Esa es mi tesis. Y el punto fundamental, creo yo, y hay que analizarlo acá, independientemente de todos los entre telones, ¿verdad?, y cosas folclóricas que tú dices, ¿verdad? Yo creo que después de 4 años, con tanto dinero que han tenido, no poder cohesionar una bancada de diputados y decir, esa es la bancada de mi partido y nos sentimos orgullosos, no me la toquen. O sea, cuando te das cuenta de eso, tú tienes que preguntarte qué pasó ahí, por qué no hay, digamos, ese orgullo, ¿verdad?, con esos diputados. Entonces, como partido estoy diciendo. Entonces, yo he tratado de entender y de interpretar, y es que lo que está detrás es que ahí no hay utopía, no hay un proyecto, no hay una ideología. Entonces, cuando les quitan la cantidad de diputados y que muchos van a tener que ver cómo van a ganarse la vida, entonces ahí empieza a arder Troya. Y entonces ahí empieza a salvarse todo. Yo lo había dicho aquí hace como 3 viernes, que andaban todos a cuchillo en mano, lo dije antes de que saliera esto. Entonces, cuando haces una reflexión, a mí se me viene en mente... una naturaleza muy propia de partido, pero mira, no podemos negar que en Nuevas Ideas esté en una profunda división. Eso no se puede negar. Entonces, cuando tú tienes una casa dividida, no se mantiene en pie. O sea, la famosa frase aquella de Marcos, ¿verdad? Sí. Del evangelista, okay. Una casa dividida o un reino dividido no se mantiene en pie. Ahorita, entonces, tenemos ese escenario, hay un escenario ahí, digamos, de que quien conduce la cosa pública está pasando. Por el gesto que hizo Carlos, como que no comparte. No vas a dejar hablar a Tania. Queremos escuchar lo que dice. No, por lo que dice de que una profunda división, yo no veo división. O sea, yo lo que veo es un conflicto normal y natural como en todos los partidos políticos. Lo que pasa es que aquí es un poco más intenso porque tienen más acceso a poder. O sea, los otros partidos van a tener menos espacios de diputados, estos van a tener más espacios de diputados, entonces el pleito interno por querer llegar a eso, que es natural en los partidos políticos en este momento, está ahí, pero eso es un conflicto en esas posiciones, ¿vea? No es un conflicto partidario, o sea, no es un conflicto dentro del gobierno. O sea, si algo el presidente yo veo, vea, si lo ha sabido manejar afuera, es manejarlo también adentro. O sea, ahí nadie se le sale del guacal, eso te lo puedo asegurar. Vea, y cuando se le sale del guacal, pues, da el golpe en la mesa y todo el mundo callado. O sea, incluso en este conflicto pues de Alejandro, no, del diputado García, se te cae esa tesis, porque con los 2 diputados y no dieron el golpe, pues con los 2 diputados que quitaron, si hubiese sido ejemplar el golpe, con Rey, y volvió a explotar. Andaban en otra cosa. No, es que tú dices del golpe en la mano y se acabó. Pero fíjate lo que te quiero decir. No se acaba. Perdón, solo quiero terminar con esto, de ese problema. Sí. En ese conflicto, Alejandro, el diputado García, de repente aparece Walter Araujo metido, aparece Cristian, aparece Porfirio Chicas metido, ¿vea? Defendiendo inocentes culpables. Es que era una casa de locas eso. Vaya, pues sí, pero son cosas no de política partidaria. O sea, por eso son es que no hay ideología. Individuales y personales defendiendo cosas. Porque entonces, no hay ideología, porque no hay proyecto. El presidente se metió, habló, ¡pum! Se cayó Walter Araujo, se cayó Porfirio Chicas, se cayó el jefe de fracción. Calladitos, sí, todos, uno preso y el otro desaforado. Se cayó todo el mundo. Bueno, pero empiezan a hablar, digamos, en la narrativa oficial de que, miren, luchamos contra la corrupción. Y a mí me llamó la atención que en redes sociales rápidamente se impuso un tema que fue tendencia y decir, ¿y los otros señalados de corrupción? Si es que ahí hay casos específicos donde han sido, bueno, la lista Angel tiene de funcionarios, nunca se dijo nada. Entonces yo siento que ya entramos en la carrera electoral y que tomar el tema de corrupción como una bandera, ¿verdad?, política de parte del gobierno, si no hace ejemplarmente, digamos, casos como los que ella tiene ahí, por ejemplo, jefe de gabinete, por ejemplo, otros ministros que han sido señalados, de la gran lista que hay, si no los toca, entonces hay una lucha contra la corrupción selectiva, es decir, porque eso es lo que tú puedes decir, ¿verdad? En este caso. Muchos se preguntarán por qué la ausencia o el silencio de Tania. Sí, importante. Ciertas acotaciones y ciertas aclaraciones en cuanto a ese tema en particular, porque tenemos otros que abordar. Sí, bueno, brevemente. Había dejado ese espacio.
breve, ¿no? Sí, Sí. Se dilataron un poquito la parte de esencia del debate. Sí, gracias. Ustedes estuvieron tan. Gracias. Okay. Bueno, brevemente la razón por la cual estoy absteniéndome de opinar sobre el tema, yo creo que muchos se lo podrían haber esperado con antelación, debido a que en primer lugar, pues a mí me asiste o a mí me obliga mi función de abogado el tema de la reserva que yo debo de tener con mis clientes. Yo no tengo autorización para hablar del caso para el cual yo iba a representar a Alejandro Mason. Y ese tema del secreto profesional para los abogados es de verdad bastante delicado. Creo que todos los clientes merecen respeto de nosotros, independientemente de que los hayamos representado en el pasado. El secreto surte hacia el futuro y no tengo la autorización para comentar este tema. 2, no suelo utilizar las plataformas en donde yo me presento a dar opinión política o comentar sucesos de la coyuntura nacional para que sirvan de plataforma a mi carrera profesional como abogada litigante que soy. Entonces me parecería un irrespeto al canal, al grupo Megavisión, que me da la oportunidad de estar acá, utilizar una plataforma para promoverme en este tipo de situaciones. Y 3, pues yo creo que es evidente que si tomé una posición clara en algún momento, esperar que sea un punto de vista completamente objetivo e imparcial, yo creo que hasta yo misma lo dudaría, ¿verdad? Y en atención y respeto a toda la audiencia, pues yo prefiero abstenerme de opinar en todo lo relacionado a este tema. Sin embargo, lo único que voy a rescatar ya a nivel quizás externo o que no tiene nada que ver puntual con el asunto es el tratamiento que se le está dando en la nueva asamblea al asunto de los fueros y los antejuicios y los fueros en cuanto a sus mismos diputados, que no tiene nada que ver con el pasado, ¿verdad? Ok, bueno, aclarando bien ese punto, por el cual en su momento estuviste y ahora ya no estás en la representación jurídica de... Sí, porque son dos casos diferentes, sin embargo la persona es la misma. Qué bueno, sí, así es que nos aclarado el punto, se exime un poco del análisis. Era esa la consulta que le iba a... no era eso, que entonces ya no lo representa. En realidad, formalmente en los tribunales yo no aparecí nunca. Es decir, fue más una conversación entre él y yo, él aceptó, y entonces en virtud del secreto profesional de ese momento de aceptación, aunque yo no haya sido parte formal, pues debo respeto al secreto profesional y a la persona que no me ha autorizado para avanzando y aclarado el punto, vámonos irnos un poco allá con ustedes. Y yo creo que aquí sí hay un elemento que creo que tú puedes entrar, y tú bien lo decías, que está relacionado ya con el proceso que se establece o que se entabla, o los mecanismos dentro de la Asamblea Legislativa para el tema de desafuero y otros aspectos elementales. Bueno, la Asamblea Legislativa aprueba precisamente aprueba un antejuicio contra el diputado, da de conformidad al artículo 126 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, da pie para la formulación de una comisión especial, pero de acuerdo a lo que dice este artículo, esta comisión debería de estar integrada precisamente según el grado de representación de las fracciones que ahí estén presentes. Y entendería yo que están ahora solo presentes o la integran solo diputados de Nuevas Ideas. Tuvimos a bien, dentro del proceso de investigación periodística, con todo nuestro equipo del comité editorial siendo responsable, ver que en la sesión plenaria sí hubo un llamado para ver quiénes podrían dar aportes para integrarse a la comisión, y pareciera ser que no estaba la oposición en ese momento para poder haber participado. No sé. Lo que pasó es que mandan a receso en la asamblea, y en ese receso va a sesionar la comisión. Cuando regresan, inmediatamente que abren la sesión, el primer punto es ese. Entonces no se habían incorporado el resto también de diputados. Por eso es cuando abren aplicando el artículo 126, ¿verdad? Cuando lo abren, decir, bueno, algunas opiniones no estaban, porque se abre la reunión y es el primer punto y se juramenta. Evidentemente no hay diputados de otras fracciones. Yo creo que en la comisión que se juramentó de antejuicio, yo creo que, bueno, debió haberse tomado en cuenta, pues, haber esperado un momento, ¿verdad? O habérsele consultado a los partidos políticos, ¿verdad? Cualquiera ahí, de los otros, no solo los expresamente de oposición, para darle un poco más de verdad, de equilibrio. Lo que pasa también ahí... Más que equilibrio, darle cumplimiento a este artículo del reglamento interno. Pero es que recuerda que yo creo que es temor, porque en la comisión hay documentos y hay papeles
que tienen que pasar, el requerimiento fiscal, por ejemplo. ¿Qué dice el requerimiento fiscal? Es importante conocerlo. Okay, Tania, entonces, ¿verdad? Este tema ya puede ser, sí, de tu abordaje, ¿no? Sí. O lo malentendido, lo malinterpreté de que sí puedes hablar del establecimiento ya de ese debate político. Sí, en cuanto a la parte legal, únicamente del desarrollo del antejuicio, eso es lo que establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Sí, claramente la comisión especial está conformada únicamente por elementos de nuevas ideas. Sí, se inició después de la comisión. Yo creo que es quizás un llamado a todas las personas, a todos los diputados que representan, que fueron electos, pues creo que era de esperarse que en cualquier momento regresaran, y hay que estar siempre, es decir, no es algo que suceda especialmente en esta ocasión en relación a la que estaba sesionando la comisión especial, sino que al parecer es una conducta repetitiva, que al regresar de los recesos o que se incorporan tarde. Entonces, como que también hay una obligación de los diputados de todas las fracciones de estar para ejercer los derechos. Si no estás, pues se sobreentiende que hay un desinterés, o que no te interesa, o que estás aceptando lo que sea que se decida, ¿verdad? Tácitamente se acepta que no se tiene interés, más allá de que después, eso nosotros en derecho lo conocemos, para que se comprenda de una forma fácil, es que yo voy a generar una situación en un proceso penal, ¿sí?, que sabemos que produce nulidad, pero que yo la estoy provocando, yo parte en el proceso, y más adelante voy y reclamo que hay una nulidad por algo que pasó, que yo misma generé. Entonces, ese tipo de situación me parece que es lo que... ¿Y tú crees como abogada? No creo que sea la intención, pero es una posibilidad. Porque de comprobarse que no hubo espacio para ellos, podría... No, pero el espacio, tú mismo acabas de decir que dentro de la sesión se invitó al cumplimiento del artículo 126. No es una condición que debe de ser cumplida al 100%. O sea, si te invito y no aceptas... Pero la pregunta es válida para plantearla. ¿Podría esto en algún momento de probarse, si eso fue así, de acelerar el proceso sea nulo de conformación? No, porque sí se dio cumplimiento. Lo que sucede es que las otras partes... Yo tal vez quiero hacer un paréntesis fuera de ese tema, por lo que estaba diciendo Tania sobre el tema del estar o no presente en el momento de la oposición dentro de la Asamblea Legislativa. Pero es que es una conducta demasiado repetitiva ya de nuevas ideas en la Asamblea y de su presidente. ¿Y por qué? Y te lo digo, toda la vida convocan, y los periodistas lo pueden ver, convocan a las 9 de la mañana la plenaria, comienzan a las 11. Vean. Comienzan a las 11, dan receso a las 12, les dicen nos vemos a las 2 de la tarde y comienzan a las 5. Y no les avisan, o sea... Pero eso ha sido siempre... pero oíme. Pero yo te doy fe de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los diputados están en su edificio, están en su fracción, y se les avisaba. Había hasta una chicharra, no sé si te acordás. Ahora ni eso hacen, o sea, no avisan. Entonces, tampoco los diputados van a estar de oposición sentados todo el día esperando que se les ocurra llegar, porque no llegan a la hora que corresponde. Entonces, eso lo digo por salvar el comentario que hizo. No es irresponsabilidad de la oposición, sino que yo creo que tenés que tener esa deferencia de si vas a decir, mire, nos vemos en 2 horas, llega en 2 horas, o avisa cuando vas a llegar, pero para que la gente más allá, cuando regresemos. Está bien, cuando regresemos. Después quiero terminar lo que te iba a decir. Interesante, vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en cuestión de segundos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día viernes de análisis político semanal, en esta edición de Diálogo 21. Antes de continuar con este debate que hemos iniciado, quiero recordarle a usted que no se quede sin comprar sus medicamentos por falta de tiempo. Haz el pedido a través de tu verdadera app del ahorro de PharmaValue con la opción Yo Paso. Puedes ir a retirar tus medicamentos a la sucursal que prefieras. Tu pedido estará listo en 20 minutos o es gratis. Encuentra la app como PharmaValue en App Store, en Google Play y por supuesto también en App Gallery. Ahí tienes las opciones para que tú no te quedes sin comprar tus medicamentos por falta de tiempo, y lo puedes hacer esos pedidos a través de la verdadera app del ahorro como es de PharmaValue y la opción Yo Paso. Había quedado darte la palabra. Es que yo, independientemente y más allá de las cosas administrativas, digamos, de
de este antejuicio. A mí me llama la atención la única acusación que le hicieron al diputado García, ¿verdad? Cometimiento del delito de falsedad ideológica. Lo acusan de que hizo un documento público o auténtico, total o parcialmente falso, o altere uno verdadero. Será sancionado con prisión, ¿verdad? Entonces, es acusado de alterar un documento, cuando hay bastante evidencia, por lo menos de lo que se mostró, de que podría ser vinculado con el delito más grave, que es narcotráfico, y no se toma en cuenta ese. Entonces, no dijo nada el fiscal de eso en la acusación. Por eso es importante saber, digamos, los que están en esa... El presidente lo aclaró, dijo, él solo es consumidor, dijo. El presidente lo dijo. O sea, si la investigación presidencial ya concluyó y determinó que era consumidor, que no era narcotraficante. Lee. Bueno, pero los audios hablan de otra cosa. Pues sí, entonces, pero los audios que se filtraron. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, ¿en verdad se quiere luchar contra la corrupción? ¿En verdad es esto simplemente tratar de apagar un fuego que ya explotó y que está casi inmanejable? Porque cuando tú te das cuenta de todo el cruce que hubo aquí, de unos contra todos, uno se espanta, porque se supone, ¿verdad?, que los diputados tienen, ¿verdad?, un comportamiento notorio, ¿verdad?, que cualquier cosa que se haga tiene algún tipo de repercusión, pues, en la percepción y sobre todo, pues, en ese imaginario colectivo. Y entonces, escuchar las palabras soeces y las sandeces de la diputada, escuchar lo que tú dices que es consumidor y no narcotraficante, etcétera, a mí me causa, digamos, cierta conmoción de cómo nos están dirigiendo o cómo están legislando. Pero todo fíjate que ahí es donde yo digo, o sea, que se trata más de una imposición, de una narrativa para querer vender ese concepto de una lucha contra la corrupción desde el Ejecutivo. ¿Por qué? El hecho de la no participación de la oposición en la comisión, para mí obedece más a no prestarse a la imposición de esa narrativa. O sea, ¿por qué? Porque ¿de qué lo acusan? Si lo están acusando de una vivianada, hombre. O sea, la acusación... no es tan grande el delito para hacer tanta pompa. La acusación es que el fulano, lo que le habían recomendado y él firmó y avaló, ni siquiera era diputado cuando lo hizo, sino que fue en campaña, ¿verdad?, de hacer un documento como que le debían para que cuando ya fuera diputado pudiera justificar ingresos. O sea, es malo, es inadecuado, es incorrecto, es un delito. O sea, yo no dudo de eso. Pero la gravedad del delito es a lo que yo me refiero para montar todo este show frente por a otros detrás. Problemas más graves del país. Esa es tu tesis. Es que, mira, bueno, yo te doy una lista ahorita de cosas serias de corrupción y que no llegan. ¿Por qué no hay antejuicios contra un montón de actos de corrupción evidentes? No existen esos antejuicios, pero sí lo hacen sobre la vivianada de un diputado. Bueno, o sea, solo los 12 casos aquellos de la CICI, pues, para empezar. Entonces ahí entras tú en el debate, es decir, ¿es cierta o no es cierta la lucha contra la corrupción? Ese es el punto. ¿Es cierta o no es cierta la lucha contra la corrupción? Sí, no, es que siempre tiene relación. Sí, tiene relación. Entonces yo por eso, a mí me llamaba la atención. Creo yo que esa lucha contra la corrupción selectiva que está, es tan evidente, pues, tan evidente que no es realmente una lucha contra la corrupción. Están tapando, están intentando hacerlo. Entonces, todo lo que venga de aquí para allá va a ser completamente electoral. Ahora, yo creo, ¿verdad?, que lo que ha causado también parte de toda esta explosión es que al reducir las alcaldías de 252, 262, ¿verdad?, a 43. 41, 44. 44. Vaya, imagínate, quedan más de, ¿qué? Más de 200. 44. Vaya, todos esos consejos municipales, todas esas, quedan ahí. Bueno, ¿qué pasó aquí, vea? Entonces, empiezan a buscar su modo vivendi, su modo de qué va a pasar de aquí adelante, cómo se va a administrar. Después los diputados, ¿verdad?, que al reducirlos a 60, quedan, por lo menos en la bancada, sean más de la mitad, que algunos van de alcaldes, otros van en otros cargos, etcétera. Entonces, claro, el pánico del futuro. Entonces, ahí empieza a hacer una traición sin límite entre todos. Y me llamó la atención porque el presidente de la Asamblea Legislativa, cuando hace su tuit respecto a este caso, él habla de la traición. Dice, ya sabemos, ¿verdad?,
Ya sabemos lo que le pasa a los traidores. Bueno, yo no sé exactamente qué quiere decir, porque por ejemplo en la literatura rusa, ¿verdad? Tolstói, ¿verdad? En aquel famoso libro de Ana Karenina, ¿verdad? A los traidores les dejaban una hacha en la puerta de la casa. Estamos hablando de la Rusia clásica, en la novela esta de Ana Karenina. Entonces, bueno, no sé aquí qué significa. Ya sabemos lo que le pasa a los traidores, que es lo que escribió el presidente de la Asamblea. Bueno, en otros países a los traidores les hacen otras cosas, ¿verdad? Estaba viendo ahí que en Ucrania los amarran a un poste con un plástico y ahí los dejan y los azotan, ¿verdad? A los traidores. Entonces en cada país le hacen algo a los traidores, aquí no sé. Pero yo creo que lo que está pasando es realmente que ha llegado un momento, ¿verdad? Un momento de rendición de cuentas. Se está terminando el periodo presidencial, viene un periodo electoral y lo que no tienes como mucho que mostrar. Lo que se está pasando es que tienes que apagar más bien esa explosión. En continuidad al análisis que estamos haciendo, ¿creen ustedes que también si esto hubiese sucedido en otros partidos hubiese pasado con esa magnitud? Veamos el caso de la expulsión que hizo Nuevas Ideas en el caso de Rebeca Santos, la diputada, que por cierto muchos se preguntan si se le dio o no la oportunidad de defenderse a ella. Parece que fue definitivamente no, tampoco al diputado García. O sea, para mí, o sea, yo lo que puedo celebrar es que cualquiera que haya actos ilegales o cosas rayadas contra la ética, está bien que los expulsen, yo no tengo problema con eso. O sea, yo creo y hasta demandaría de los partidos donde yo he estado más cerca que esas cosas sucedieran, porque no sucedían. No, eso, o sea, el debido proceso. Aquí, bueno, a todo el mundo le pueden tirar todo, ¿no? Esa es la única observación, o sea, la forma en que se hacen las cosas demasiado impuestas sin el debido proceso, no se respetan esos procedimientos y eso creo que es incorrecto porque es una mala señal de autoritarismo al final. Pero ella no ha sido expulsada del partido. ¿O sí? ¿Rebeca? No, solo le quitaron la candidatura. Y sancionada. ¿Sabes por qué? Porque ella es fraude. Porque ella es la más votada en el Departamento de la Libertad. Sí, es la número uno de la lista. Perdón, el término que ocupé, fue sancionada. Sancionada, ella no fue expulsada. Entonces, ¿por qué? Pero, ¿por qué fue sancionada y no expulsada, como en el caso del otro? Porque fue una falta ética. No, porque si ella la expulsan de acuerdo a la ley, ¿verdad?, que existe de transfugismo, ya podría haber sido con Mila. No puede. No puede. Aunque haya sido, aunque sea expulsada. Aunque te expulsen, no te puedes ir a otro partido hasta que termine tu periodo. Hasta que terminar. De todas maneras, podría haber ahí una intención o interés. Entonces, es una diputada, bastante votada, votada. A mí es que son las cosas que llaman la atención al interior. Yo estoy viendo, una depuración al interior de Nuevas Ideas, fíjate, con cosas que están pasando cuando ves este caso de Rebeca Santos, porque de lo que a ella la señalan, que es un tema antiético por las primarias, que es un tema que tiene que ver con fraude al interior de esto, no es el único que ha sido denunciada. Hay muchos más. ¿Y por qué solo a ella? En el caso de ella fue expulsada por el tema de las primarias, no tiene nada que ver con a eso me refiero. Son dos. No fue expulsada, ella solo fue sancionada, inhabilitada de participar. Debido a lo que fue denunciada por las primarias. Es correcto, pero ese señalamiento por el cual ella fue sancionada, lo han hecho y hay denuncias al interior, no de todos, pero de una gran cantidad de personas al interior. Bueno, solo a Marvin preguntarle que lo vivió también al interior de Nuevas Ideas. O sea, ¿y por qué solo a ella? Es que esas son las interrogantes que esto señala. O sea, estamos viendo, y de repente sacan, fíjate, los dos diputados sancionados, uno sancionado y uno expulsado, son de La Libertad, los dos. Vean, la primera y el último creo que es, de los 7 que iban a participar. Y automáticamente el mismo comunicado de Nuevas Ideas para esto, otro comunicado, y suben fulano y fulano. O sea, ya hasta lo sustituyeron, ¿verdad? O sea, la diputada Lobo y la diputada, la otra, ¿cómo es que se llamaba la señora? Que era del meteorológico. Con Sandrita. Sí. Sandrita Martínez. Ella no había quedado. Pero como estos dos ya fueron separados, entonces suben automáticamente y ahora ya van a participar. ¿Será un beneficio para ellos ya automáticamente que se les estaría dando, ¿no? Claro, entonces ellos ya van a participar, pero son las cosas que llaman la atención, que vamos a ver más adelante qué sucede. Yo sí creo que sí hay ese proceso casi de autodepuración de algunos para ir funcionarios. Para ir cerrando, ¿sí?
Bueno, yo creería que como ese proceso inició después de las elecciones internas de Nuevas Ideas, ¿verdad? Y vino a terminar ahora hace pocos días. Quizás no hizo ejercicio o no hizo uso de los recursos, no lo sé. Lo cierto es que por lo menos aquí se definió la situación en la que se encontraba esa candidata. Lamentable que eso no lo pudo decir en el pasado, por ejemplo, Milena Mayorga o Felisa Cristales o el mismo Gustavo, ¿verdad? Que los tres fueron apartados, fueron bloqueados, sus procesos interminados. El Tribunal Supremo Electoral, por más que se le instó a que apresurara, es decir, se intentó agotar el derecho interno de Arena en cuanto a los procedimientos internos que se habían iniciado, estos no avanzaban de una forma, en mi opinión, muy dolosa, y no avanzaron nunca, es decir, fueron bloqueados los tres aspirantes o los tres candidatos o los tres que eran diputados de Arena. El tribunal no hizo nada y esa situación quedó, en el caso me parece de Felisa Cristales, se acaba de resolver este año. En el caso de Milena y de Gustavo, ahí quedó durmiendo el sueño de los justos, ellos se fueron del partido, los procesos nunca caminaron. Entonces, al contrario de eso que vimos, estamos viendo celeridad en la depuración en otro partido, que actualmente es el partido en gobierno. Entonces, ¿qué es bueno? Que no les resuelvan nunca. Es decir, yo creo que todos los que hacemos peticiones como ciudadanos o como miembros de algún partido político, el derecho que debe ser respetado, que lo establece, todos lo repetimos siempre en la Constitución, el derecho de petición, que se le resuelva lo que alguien está pidiendo, yo creo que es lo más básico del derecho o de los derechos de las personas. Entonces, que se resuelva una situación a favor o en contra, yo creo que eso es positivo. Yo sí creo que toda la gente que traiciona los principios de su partido deben de ser separados y expulsados a la mayor brevedad posible. Pero también los dirigentes que traicionan los principios del mismo partido. Yo eso sí le reclamo al mismo Arena incluso. Vea que hay gente que ha hecho mucho daño y que traicionando los partidos y que no la depura, al mismo partido, y que no resuelven y que no la depura. Si ustedes leen los estatutos de Arena, el código de ética, ustedes se dan cuenta que los principios que informan el partido, uno creería que debería ser un gran inclusive partido, yo hasta un tuit puse con relación a esto de las expulsiones de Nuevas Ideas, ¿vea? Que no es que yo celebre porque realmente irrespetaron el debido proceso, pero al final de cuentas el efecto de que ante una falta de alguien que yo considero que es negativo para mi partido y que está traicionando los principios de mi partido, lo que hago es hacer algo rápido y sacarlo. O sea, eso creo que le faltó a Arena en el pasado. Bueno, depurarse de esa forma y tener la suficiente valentía de sacar a estos personajes que tanto daño le hicieron al partido y por lo que está ahora así como está. Y eso en cuanto a situaciones éticas, ya no digamos cuando se les presumía que habían cometido algún tipo de delito, lo vimos en las plenarias, ¿verdad? Ahí Norman somos todos, decía el fuero es Norman. Entonces, yo para cerrar un poco el tema, para cerrar un poco el tema, yo creo que en este caso queda evidente que no es una lucha contra la corrupción genuina, sino que es una lucha contra la corrupción parcial. Porque hay demasiado selectiva, hay demasiados funcionarios en el gobierno y en el Partido Nuevas Ideas que tienen delitos mayores que los que se han hecho quedamos a la espera, eso está claro. Entonces yo creo que tendrían que ser como más coherentes con su mensaje en la lucha contra la corrupción. Mira, en este contexto también ustedes nos mencionaron la petición de la Fiscalía General de la República, la Cámara de la segunda sección del centro de Cojutepeque. Es una demanda en la que solicita que el diputado de Arena, Alberto Romero, por cierto, junto a su familia, sea declarado culpable por enriquecimiento ilícito. Y se le exige restituir $158,000 y pico, ¿no? También esto se da en el contexto de esta situación, ¿no? Y también la absolución del otro señor Mason, ¿verdad? De Ernesto Mason. Del exalcalde, sí. Son importantes esos casos, más por las personas que están involucradas, por lo que se puede discutir alrededor de ellos. En el análisis mismo. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:17. Volvemos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el análisis de temas importantes ocurridos durante la semana y que hemos logrado colocar sobre la mesa acá en
el programa. A ver, Tania, te doy la palabra para que podamos de alguna manera hacer énfasis de los dos temas que tú también planteabas, que habían de alguna manera impactado dentro de la agenda mediática. Sí, bueno, en relación al tema del diputado y del el presunto enriquecimiento ilícito, quizás lo que cabe o vale la pena resaltar acá y retomar es la situación en la que nos encontramos con todo esto, porque esto viene de probidad. Del diputado de Arena me hablas, ¿no? Sí, del diputado, el exdiputado Alberto Romero, correcto. ¿Todavía es diputado? Él es diputado. Él es diputado. Sí. Bueno, el diputado actual, que su gestión que se le estaba viendo era de hace 2015, 2019 exacto. más o menos. Bueno, aproximadamente sí. Lo que llama la atención es que son demasiados casos en probidad que duermen el sueño de los justos. No hay un presupuesto, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia es quien tiene el 6% de lo que se aprueba en el presupuesto general de la Nación para funcionar. Que yo venga y diga, miren, allá nunca, el aire acondicionado no funciona jamás, los ascensores siempre... Más allá de esos temas, lo importante es que por qué no se le destina verdaderos, por qué no se le dan fondos y por qué no se promueven leyes verdaderas en cuanto a que la sección de probidad tenga más dientes, tenga más celeridad, tenga más elementos para poder depurar en tiempo actual toda esta situación de las declaraciones de los funcionarios, que no sean pírricas multas, que el funcionario elija no presentar su declaración de probidad e incumplir, a presentarla y tener la probabilidad de ser investigado por un presunto enriquecimiento ilícito o un eventual enriquecimiento ilícito. El tema de fondo es principalmente ese, lo que decía el gobierno de Estados Unidos, o lo que dicen todos, lo que todos conocemos es lento, ineficaz, ineficiente, sección de probidad, y que no lo es porque las personas que estén ahí lo sean. Es que el defecto es de fondo, es de estructura, es de fondos, además económicos, es de autonomía y es de verdadera voluntad. Yo creo eso. Yo creo que es más falta de voluntad porque vemos una selectividad en los casos que salen a luz pública. Muy importante, porque nosotros podemos ver de este señor, por ejemplo, en este caso, todavía una versión pública de su declaración. Ahora eso ya no lo podemos tener porque en la sala anterior y hubo un conflicto con el Instituto de Acceso a la Información Pública y determinaron que por constitución no podía haber ni siquiera versión pública de estas declaraciones. Yo creo que eso fue un tremendo retroceso y que también es parte de lo que nos tiene en vilo en cuanto a cuántos casos de corrupción o de enriquecimiento ilícitos o cuántos futuros casos de extinción de dominio vamos a ver por la ausencia de Contraloría verdadera desde la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es donde yo creo que vale la pena retomar este tema del diputado, más allá que sea de un partido, que sea de otro. Esto creo que es el problema de fondo al que hay que prestarle más atención. Sí, en este caso, yo creo que hay que corregir esa ley, hombre, de probidad. Digamos, ponerle dientes. Una que tenga dientes. Si no vas en retroceso. Que tenga dientes. ¿Qué es lo que intentó hacer la Asamblea? Que tenga dientes, por ejemplo, vaya un funcionario, o sea, dientes en el sentido de que vaya un funcionario, es nombrado y él tiene que ir a dar su declaración a probidad para ver con qué fondos ingresó cuando comenzó su función pública. Pero si no vas, ¿qué pasa? Bueno, te ponen ahí una multita de no sé cuántos salarios mínimos, que es risible, ¿vea? A la hora de la hora. Entonces tú pregunta ahorita cuántos hay de estos funcionarios actuales que no han declarado. Yo vi una nota hace un par de meses, pero estamos hablando de alta cantidad. Bueno, entonces no les interesa ir. Y la mora es de muchos años. Esa es una, fíjate. Ajá, claro, esa es una cosa. La segunda es que se utiliza de manera política, para persecución política, con seguimientos selectivos, etcétera. Bueno, hay casos ahí hasta risibles, ¿verdad? Que acusan a un diputado por un depósito de $800 a una hija que no pudo justificar, por ejemplo. Y se le sigue un proceso, pero le suman todo lo que tenía en la cuenta, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar de qué manera todos estos instrumentos que da la ley, la legislación, para tratar de evitar la corrupción, pues, y la cosa pública. A mí me llama la atención cuando ponen los montos, ¿verdad? Porque vi otros diputados que eran de 60,000, 50,000 en un ejercicio. Dice de Romero 158,000, no sé cómo habrá, pero él tiene que... Involucra a la esposa y a la hija. Muchas veces en este tipo de casos involucra a más personas, no solamente a los más cercanos. La mayoría son de esos. Entonces al final te vienes a dar cuenta que son realmente una utilización
política de eso en persecución contra enemigos políticos, por lo menos en este caso. Es que sabes de qué año es la ley de enriquecimiento ilícito. Era del 60, ¿verdad? Exactamente. La Constitución es del 83. Tenemos una ley preconstitucional, una Constitución anacrónica. Claro. Es decir, son porque situaciones si ustedes que se no recordarán una época en que el director de Probidad era Pino Cáceres. Correcto. ¿Verdad? Y que de repente empezaron él a resolver un montón de cosas y a exponer un montón de cosas, y después, ¡pum!, le cerraron. Le cerraron el oxígeno. ¿Verdad? Incluso después de eso se fue él de ahí. ¿Verdad? Hasta lo movieron o se fue o renunció. Y vino el proyecto de ley. Y vino todos estos cambios al final para poder esconder un poco la información. Incluso, si ustedes se recordarán, no sé si a finales del año pasado, diciembre, Acción Ciudadana ellos hacen un monitoreo que tiene que ver sobre la presentación de las declaraciones de probidad de todos los funcionarios públicos. Y había un gran déficit de la presentación de esos informes, incluso del gobierno del presidente Sánchez Serén. Habían alrededor de 4,000 funcionarios que no declararon el cierre. Y de este gobierno, alrededor de 2,000 y pico de funcionarios que no habían declarado su inicio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos que ahora lo que hacen para evitar estos señalamientos que estamos viendo de estos casos ahorita que salen a luz pública es no declarar a probidad. Claro. Y listo. Y listo. ¿Por pagar qué? La multa. Porque hay una multa. Esa es la única consecuencia. Un salario mínimo. Esa es la única consecuencia. Entonces, el mensaje que le estás dando a todos los que se meten, a los funcionarios, a ser funcionarios, mire señor, no declare, porque si declaran le van a cachar todo lo que ha hecho. Pero después debe haber un finiquito, ¿verdad? Claro. Sí, pero como no presentas al inicio, entonces no presentas al final, ¿y el qué? O sea, y si ya te fuiste con los millones debajo del brazo. Bueno, y otro caso también que judicial, a mí me llama la atención, las imágenes impactantes de lo del caso del exalcalde Neto Mason, realmente queriendo mostrar su papelito, el custodio se lo quiere arrebatar y todo. Al final él queda liberado. ¿Y ese caso no tiene reserva? No, porque otros casos tienen reserva. No, porque se te permite que se transmite. Creo que el juicio público, sí, los periodistas pueden verlo. Porque el juicio era. Otros casos no. Porque el caso era sobre el no pago de las cuestiones del seguro social, retención de cuotas laborales. Pero creo que el otro caso sí tiene, el caso de lo de las pandillas y todo eso. Pero entonces él, es absuelto de esto, tiene otros casos, ahí yo veo claro una vendetta política, ¿verdad? Pero me llamó la atención, me impresionó eso, porque ahí los jueces lo liberan, pero entonces no lo entregan, no sale, entonces que alrededor de este caso es bien emblemática la persecución política, bien clarísima, digamos, se puede ver, yo así lo leo. Sí, no, y ese caso del exalcalde Mason realmente da no sé qué ver por lo que está pasando, porque sí es cierto que hubo una orientación inadecuada de esas retenciones, pero acordémonos del contexto que no solo le ha pasado a él, le pasó a muchas alcaldías, le pasó al gobierno, porque fue un contexto de la pandemia en donde había una emergencia y que todo el mundo orientó los recursos, el mismo gobierno lo hizo también, orientó los recursos a la emergencia. Entonces, es cierto, esas retenciones tenía que haber sido dado a las instituciones correspondientes, Hacienda, AFP, Seguro Social, y ellos las ocuparon para atender la emergencia. Es una falta, es un delito, todo ese tipo de cosas como tal, pero hay antecedentes, hay precedentes de que ese tipo de delitos se ventilan, esos procesos se ventilan fuera con medidas cautelares de libertad, más con los alcaldes como tal. Entonces, lo que no es explicable es esa hazaña, porque le presentaron el primer caso sobre retenciones de la alcaldía. Después, cuando le iban a dar medidas, porque le dieron medidas en ese momento, le presentan otro caso, lo tienen en el juzgado y le presentan un caso sobre un tema de impuestos de la empresa familiar. Vea que van y como no era su culpa, resuelven, pagan inmediatamente. Ese comportamiento ha sido histórico de la Fiscalía, de tener varias órdenes de captura. Se libera del problema de la empresa familiar, le dan las medidas otra vez y no lo dejan salir y le meten el otro caso de retenciones de la alcaldía de San Salvador. Es clarísimo la vendetta política. Es lamentable, lamentable que esas cosas estén sucediendo. Yo creo que no es correcto y la gente tiene que darse cuenta. Es la utilización de la justicia en la política. Yo creo que es el caso por el que él, en mi opinión, ha merecido siempre la detención. Es el caso en el que yo creo que debió haber iniciado incluso
desde financiamiento del terrorismo, porque aparece hubo un testigo en aquella operación Cuscatlán, Noé me parece que era, creo, que involucra a varios políticos, en donde vimos videos además que él aparece entregando alrededor de $60,000. Ese proceso está abierto, sí, ¿verdad? Fue el primero. Pero no por los delitos que yo considero que debió haberse perseguido, ¿verdad? Sino que creo que ya van más por el fraude electoral, que está un poco más complicado. Pero a mí me parece clarísimo el tema de financiamiento hacia el terrorismo. En ese caso, él lo aparece reconociendo en entrevistas. Hay un testigo que después es asesinado. Hay otro que después que declara en sede fiscal y que muere producto de una enfermedad. Hasta de ese caso como tal le habían dado medidas para ser procesado en libertad. Pero es que en mi opinión fue mal iniciado. Yo no le daría medidas jamás a alguien que financia terroristas. Bueno, por eso, pero ese es un tema que se está ventilando, y la fiscalía es la que pidió ese requerimiento de esa forma como tal. Ese caso de Pandías también, el que le hicieron al alcalde de Arena, a los funcionarios de Al Frente, y ahora, pero es bien injusto porque también tú tienes ahí toda la evidencia de los audios estos de las negociaciones que se hicieron el actual gobierno, que sacaron a unos pandilleros y no se da, o sea, no hay como una justicia, digamos, equitativa, en el sentido de que vamos a perseguir todos los que negociaron con pandillas, vamos a hacerle juicio. El actual fiscal tiene un expediente en la fiscalía que se llama Catedral, con pruebas, documentado. ¿Qué es de esto? Que es sobre pacto de pandillas. Bueno, ¿y dónde está? Claro. Ahí es donde cuando tú dices, quieren luchar contra la corrupción. ¿Dónde están esos casos? Claro, entonces, cuando tú lo ves y dices, bueno, es cierto, ¿verdad? Lo que dice la licenciada, en este caso, ¿verdad? Y si es culpable, que pague las consecuencias de sus actos. O sea, no vamos a defender algo indefendible. No, si ahí hay funcionarios del FMLN, de Arena y de este gobierno actual señalado públicamente. Bueno, en México nos capturaron pues pandilleros que se los entregó ¿cómo se llama? López Obrador a los Estados Unidos, que hizo la cosa que hizo la escala ahí en Houston, y ahí lo agarran al pandillero y ellos, bueno, van a decir pues cómo han sido las negociaciones con este gobierno. Entonces, en todo caso, la justicia tiene que ser, digamos, así, equitativa, equilibrada, correcta, total, porque yo pienso que tenemos que dar un salto como sociedad y como país, digamos, en el sentido de que no es posible, digamos, que se siga utilizando la justicia o la institucionalidad pública para cosas burdas políticamente. Ese es como mi planteamiento. Entonces, que cada institución tuviese esa capacidad y esa libertad en caso de probidad, en caso de corte de cuentas, en caso, digamos, de la misma justicia. Entonces, no sé si es una ilusión o una utopía pensarlo, pero eso nos daría, digamos, un salto como sociedad realmente. Ok, voy a hacer una pausa, ¿sí? Y luego regresamos con dos temas que lo dejo a opción de ustedes. El tema de Ecuador, que merece también un análisis de carácter, merece atender ese elemento. Y por otro lado también el tema de la solicitud nueva que ha hecho el Colegio Médico a las autoridades de salud para entablar una mesa de diálogo, ¿no? Que pareciera ser que no hay avances en cuanto a las conversaciones entre ambos. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta semana Ecuador ha conmocionado muchísimo al mundo, ¿verdad? Lo sucedido, particularmente el día miércoles, que tras concluir un mitin, el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que por cierto, él es periodista, ¿verdad? Es un era un periodista investigativo. Investigativo, sí. Fue acribillado por un grupo de sicarios. Esto fue en Quito. Pues es una situación que desde luego envuelve una problemática tan grande, que es la que ha venido sufriendo este país suramericano, sobre todo también porque a la base de su campaña él planteaba de alguna manera confrontar directamente con la narcoactividad y cambiar aquellos patrones de control que a criterio de él en algunos de sus últimos discursos dijo era, por ejemplo, tomar el control de los puertos y especialmente de las carreteras que conectan con Colombia, que a su juicio eran los freeways por los cuales estaban abiertamente para estas actividades. Sí, eso es parte de hecho, él decía que iba a luchar contra el narcotráfico, el crimen organizado y las mafias. Él fue un anticorreísta declarado, perseguido político por Rafael Correa, incluso fue condenado y tuvo que
exiliarse, estuvo en las Amazonias del Ecuador un tiempo, luego se fue para el Perú. Este periodista investigativo que se dedicaba al periodismo investigativo, por eso es que yo siempre les digo, escuchemos todo tipo de opiniones, las investigaciones contienen información muy importante que no podemos obviar. Y en ese sentido, cuando este señor logra un curul, en el cual todavía estaba ejerciendo como asambleísta, él continúa con esta narrativa de combate al crimen organizado y todo lo que ya dijimos, y denuncia abiertamente, como muchos otros políticos, que el puerto donde estaba Estados Unidos vigilando y coadyuvando con la lucha y el combate de la narcoactividad es retirado prácticamente por el gobierno de Correa, y es cuando empieza a ser utilizadas las fronteras del Ecuador para trasegar toda la droga desde países que ya se sabe que lo hacen, y todo el tema de las mafias, que es... Se menciona mucho en Ecuador mismo también hay producción, vea, en zonas de la selva de Ecuador. Y se menciona mucho Colombia y México, y además decía que iba a pedir ayuda de la Unión Europea, ayuda de los gobiernos de Colombia, de México, de Estados Unidos, para luchar contra estas estructuras. A mí lo que me llama la atención es que todos explican esta situación porque, bueno, obviamente la narcoactividad, todas estas estructuras tienen control territorial, tienen mucha fuerza económica, hay que cortar el financiamiento. Porque se infiltran en los gobiernos. Se infiltran en los gobiernos, correcto. Habían asesinado ya, solo en este año, iban, me parece, 2 candidatos a alcaldes, o 2 alcaldes, uno candidato a asambleísta también. Es decir, las mafias no están permitiendo que lleguen personas que han anunciado su combate contra estas estructuras. ¿Qué es lo que pasa? Porque también se menciona en los análisis políticos en este país a raíz del asesinato de este presidente. Y es que dicen, algunos piensan en implementar políticas como la de El Salvador, en donde se han controlado a las pandillas, que es una mafia muy grande, terroristas, pero y todavía tienen sus dudas con relación al tema de los derechos humanos, y que si será esa o no la respuesta. Sin embargo, al ser el presidente Bukele tan popular en el mundo por este tema de la seguridad, cómo se ha controlado en El Salvador, y la seguridad de la que ahora gozamos los salvadoreños, obviamente esto es una alarma increíble para este tipo de estructuras de terroristas, de mafiosos, porque allá no solamente es el narco, también son el crimen organizado y las estructuras de este tipo de maras y pandillas, que allá se les llama de otra manera. Pero entonces eso los ha puesto en alerta. Nadie de estas estructuras que tienen control territorial en otros países no quieren que los lleguen a desarticular y a sorprender, como se les ha pasado en El Salvador. Entonces, esa agresividad que están matando a todo candidato que se anuncie, en mi opinión, sí está vinculado al temor de perder el control territorial, pero porque ya vieron que sí es posible que se logre la seguridad a costa de terminar con el crimen organizado de esta naturaleza. Entonces, esa agresividad con la que ahora están más pronunciados este tipo de cosas, este tipo de situaciones, tantos asesinatos, sí me parece que está vinculado a la fuerza que han retomado, y a ellos están súper más organizados que los gobiernos, pero es una amenaza latente el Estado de El Salvador y su proyecto con lo que puedan replicar los candidatos o los aspirantes a presidentes en otros países. Y para mí sí está vinculado este temor con esta situación. Y por eso, a pesar de que él no era ni siquiera el que iba liderando las encuestas, él estaba en algunas encuestas, aparecía en 4º lugar, en otras en 2º lugar, pero ciertamente amenazaba fuertemente el combate real a estas estructuras, regresar con el tema de las fronteras y apoyo internacional, que lamentable lo que ha sucedido, y pues las elecciones se van a llevar a cabo siempre el 20 de agosto, coincidentemente con la nueva vuelta de Guatemala, que también es el 20 de agosto, en donde se enfrenta una situación que, en mi opinión, también el candidato de Semilla, de Semilla, podría correr peligro también de su vida, lo que decíamos nosotros anteriormente. Entonces, coincide toda esta situación del crimen organizado, de las mafias en todos los países, y cómo estas mafias se sienten amenazadas porque los futuros presidentes o futuros gobernantes puedan aspirar a tener un control como el que se ha logrado en El Salvador. Pero mira, en el caso yo creo que es más complejo. Ha aparecido en Ecuador un grupo irregular, que aparecieron lobos. Los lobos aparecieron armados, es un grupo irregular
evidentemente es paramilitar, relacionado con los narcos, pero el discurso No, pero al principio este grupo se hizo acreedor del asesinato, después salieron ya desmintiendo que era un grupo montaje. Sí. esta situación. No, por eso, o sea, pero no. A lo que voy es que esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el narcotráfico como un meganegocio, por ejemplo. Fíjate que tengo un amigo que está escribiendo desde una universidad en los Países Bajos, Holanda. Y él dice, decomisan 8 toneladas de cocaína. Esa es una noticia en portada en Holanda hoy, ¿verdad? Y dice, bueno, los que acaban de descubrir que Ecuador está en una grave crisis por la violencia del narcotráfico, simplemente decirles que una de las causas es el aumento del consumo en Europa. Fíjate bien. O sea, ¿cómo se relaciona el consumo de la droga en Europa, ¿verdad?, con todo lo que está pasando acá? Entonces tiene mucho que ver precisamente con eso. Entonces, evidentemente sabemos que existen 2 grandes carteles, ¿verdad?, que cruzan por toda la región latinoamericana. El cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa cruzan por todo. Pero lo que está de fondo, como explico, es que ha crecido el consumo de droga en Europa, ¿verdad? Y entonces ese consumo de droga evidentemente dinamiza ese mercado del narcotráfico y provoca, digamos, que estas grandes estructuras, digamos, producciones de droga, el transporte de la droga, lleguen a un nivel en que utilicen y necesiten permear la parte política. Al permear la parte política, ellos entonces financian candidatos, ellos se acercan y entran incluso hasta las estructuras de gobierno. Estoy hablando no solo de Ecuador, pero Ecuador es más impresionante porque es hasta más desgarrador, digamos, en el sentido de que utilizan pues todos sus puertos y eso. Pero a mí me llama la atención que en el caso el periodista había sido señalado de que había recibido dinero del narcotráfico para su campaña y que había después iniciado una lucha, por lo menos de discurso, ¿verdad?, en su plataforma de lucha respecto a eso, y que le habían ajustado cuentas. Eso es una de las teorías y de las versiones que hay. Evidentemente es lamentable, pero es lamentable también el control que tienen esto. Yo estaba viendo las escenas, incluso llegan y a uno de los que capturan, como de los asesinos, después cuando está en la clínica lo matan. Estamos hablando de los 15 minutos después, y después a otro, y después ellos tenían incluso hasta el poder control. De la policía también. Sí, entonces, exactamente. Entonces, es decir, yo creo que se desbordó, está desbordado, pero tenemos que entenderlo como digamos, la entrada, que no podemos ignorarlo, digamos, de estos grandes poderes fácticos narcotraficantes en la política. Lo de Ecuador es un ejemplo, lo hemos visto en México, otro ejemplo, ¿verdad?, clarísimo, ¿verdad?, en todos los tiempos. Y por supuesto, si está en estos países, ¿cómo no va a estar permeando también todo el resto de países de América Latina? Yo así lo veo. Mira, yo creo que en la región en general la democracia está bajo amenaza y está en peligro. Sí. Y está bajo amenaza, yo creo que de 2 vertientes, ¿verdad?, que no necesariamente son excluyentes, pero son 2 vertientes. Uno, bajo amenaza de aquellos grupos y mafias políticas, entre comillas, corruptas, ¿verdad?, que se toman los gobiernos y los estados y que amenazan con tener el poder y hacer lo que sea necesario por mantenerlo. Y el crimen organizado que se infiltra en los estados, al final de cuentas también, ahí no es tener el poder del país por hacer dinero, sino que es para permitir que el país les dé las vías suficientes y la protección adecuada para poder hacer su actividad criminal. Ahí es donde es importante que los países como tal tengan una fuerte institucionalidad, ¿verdad?, que haya transparencia, que las leyes de partidos políticos y las leyes electorales funcionen adecuadamente, porque son las únicas que de alguna manera pueden ir bloqueando todas estas amenazas que tiene la democracia y que son preocupantes, ¿verdad? Lo que Tania decía, el caso de Guatemala, este candidato que creo que será el presidente el próximo 20 de agosto. La intención de voto está clarísima. Ya hay encuestas sumamente claras en ese sentido, pero un candidato que no pintaba, o sea, que estaba fuera del status quo, ¿verdad?, en el cual esa mafia que está enquistada en el poder político de Guatemala no lo quiere e intentó por todas las vías posibles por bajárselo, ¿verdad?, y no pudo. Entonces,
pero ese tipo de mafias pueden atentar contra ese tipo de personas. Entonces, para separarlas del camino, ya que no lo pudieron hacer por la vía institucional, ahí es donde deben de alguna manera los estados tener una responsabilidad más fuerte de cuidar a sus políticos, de cuidar a aquellos buenos políticos, y que haya un buen sistema en los países que permitan dar esa certeza y esa seguridad a que cualquier persona que quiere enfrentar esas mafias, quiere enfrentar ese crimen organizado que se enquista en el poder, que lo pueda hacer con la protección de vida, porque si no, las señales que le están dando a toda la gente buena que se quiere meter en política es, mira, te pueden matar, mejor no te metas. Vea, que eso es lamentable. O sea, ya aquí los valientes son los únicos que van a atreverse a meterse en política si esto sigue avanzando de la forma en que lo estamos viendo. Sí, de hecho, ahí la importancia que los gobiernos de turno les brinden seguridad necesaria a los candidatos de otros partidos. Claro. Independientemente de que sea su partido o no, creo que es obligación, porque incluso se cuestionaba mucho eso en el Ecuador, que se le había ofrecido por parte del gobierno de Guillermo Lasso seguridad al candidato después de la denuncia que él había hecho. Andaba seguridad del gobierno. Sí, pero la seguridad incluso se cuestionó bastante también, que cuando escuchan los disparos se tiran al suelo, en lugar de protegerlo, que no andaba en un carro blindado, que no sale por la puerta de atrás como debió salir. Hay un montón de fallas. Hubo demasiadas fallas juntas. Y también pues el señor había dicho, bueno, aquí estoy sin chaleco, mírenme, no tengo miedo. Retaba. No obstante, había sido... De hecho, minutos antes decía, el mejor chaleco que tengo es ustedes como pueblo, decía. Y hablaba de las denuncias que había tenido por parte de los... me parece que el golpe se le atribuye a los choneros, que son el otro grupo de los lobos que representan o están vinculados con los cárteles mexicanos, ¿verdad? Entonces, habrá que ver, porque el presidente Lasso ya pidió ayuda a Estados Unidos, creo que va a una misión del FBI a ayudar en la investigación, porque hay que ver si es narcotráfico o es político. No es conspiración política. En lo único porque también puede ser eso. En lo único que tenía razón, que a mí me parecía... Era el hombre de derecha. Me pareció hasta ofensivo que Rafael Correa apareciera... Contra Correa. Contra ese poder, vea. Correcto. Porque Rafael Correa aparece dando las condolencias, pero es que precisamente él es el que genera las condiciones para que todo esto explote de la manera en la que se está haciendo actualmente. Sí, lo que pasa es que también ahí hay un montón de versiones, por eso digo, incluso hay varias teorías ahí que hay que esperar que ¿verdad? Porque una de porque una de las teorías también era precisamente eso, de que ahora con toda esta cuestión sube la vicepresidenta que tenía Lasso, ¿verdad? Sube en las encuestas y cambió el panorama. Entonces, ¿quién estaba interesado realmente en deshacerse del narcotráfico? ¿Verdad? Un sector de la derecha para que suba, suba el otro. Es decir, en este caso, muchos enemigos. Este tipo de actos generan reacciones. Es lo mismo que pasó en Guatemala, por decir, ahí no fueron muertes, pero la coyuntura de todo ese conflicto que pasó en Guatemala permitió que esta persona que era muy bajo en las encuestas llegara al segundo lugar. Ahora, ahí tenemos un sujeto. No, y es que también, y es importante que la población sepa que hay un nuevo sujeto en la política que aparece, que está ahí, que es el narcotráfico. El narcotráfico visto como crimen organizado en su total. Y en este caso, ¿se acuerdan ustedes de Colosio, aquel candidato también en México? Fernando Colosio. Y en Colombia también han asesinado 2 o 3. El candidato fuerte, precandidato dentro del PRI, ¿no? También, Fernando Colosio. Sí, correcto, sí. Tenemos historia. Él fue en Tijuana, creo que lo asesinaron, ¿no? No me recuerdo si fue en plena campaña, en pleno acto, sí, fue terrible. Fernando Colosio. Y ese era dentro del tema de la conspiración misma del PRI, correcto. Del PRI, 70 años ahí gobernando. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, gracias. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para hacer un análisis también con relación a este tema que ustedes planteaban, relacionado con el conflicto entre gremio de médicos y autoridades de salud. Esta semana y ayer particularmente el presidente del Colegio Médico presentó una misiva a las autoridades de salud para poder establecer de nuevo un mecanismo de una mesa de diálogo que les permita dirimir algunos aspectos que están ahí presentes. Creo que fue un tema que tú lo pusiste en la mesa, Carlos. Sí, y fíjate que llama la atención, ¿verdad? Porque si te recordarás, yo inclusive en el momento que estaba candente, que inició este conflicto entre el gobierno y el sector salud, felicité al ministro de Trabajo por la iniciativa que había convocado a una mesa de diálogo a sindicalistas y a miembros del sector salud. Lamentablemente
pues no tuvo ningún efecto y creo que no se aprovechó como correspondía, ¿vea? Porque ni siquiera fue permitido el acceso al colegio médico a ese tipo de mesas. Ahora viene el colegio médico, ya pide formalmente al ministro de Salud que establezca esa mesa de diálogo, y hoy sigo insistiendo, creo que el diálogo es el único mecanismo por el cual se van a resolver los problemas que hay, porque en el fondo los problemas tienen que ver con mejorar el sistema de salud para la gente. O sea, se genera un conflicto vinculado a una desproporcionalidad de medidas con relación a unos médicos, y al final de cuentas vuelve a salir a la luz pública todas las deficiencias del sistema de salud, y qué es lo que ellos están pidiendo, sentarse para poder corregirlo y arreglarlo, y que dejen de perseguirlos de alguna manera. O sea, yo invito de verdad, y creo que lo más importante es esa mesa de diálogo. El gobierno debe de acceder a ello, debe de discutir lo que está sucediendo. Ahora incluso estaba viendo una noticia en que la gente en el sistema público de salud le piden, mire, vaya a comprar esto a la farmacia porque no tenemos insumos médicos para poder hacer lo que tenemos que hacerle. Y cuando hablamos de insumos médicos son que gasas, que esparadrapos, o que sondas, o que cosas como esas, le tienen que pedir a la gente que vaya y las compre. O sea, no puede ser. Bueno, no quiero decir con esto que antes no existía el problema. O sea, el problema del sistema de salud es viejo. Sí, bueno, yo tengo entremezclando dos cosas, en el programa de julio, esta situación entre Cristian Guevara, ¿verdad? Y también Héctor Silva, hijo. Nieto. Mira, yo tengo unas en el programa de radio mío apareció una denuncia de un papá, de un profesor, donde está el audio, me lo envían, donde el profesor le dice a los papás: no han traído los $2 que quedaron para la comida de los niños porque el Ministerio de Educación no ha enviado los alimentos. Yo aquí, conclusión de esto, de que el colegio médico va a pedir, de que no se hizo la mesa. Mire, lo que me queda claro a mí es que la forma de gobernanza, y no la entiendo realmente, no la entiendo porque la forma de gobernanza de este gobierno no es de diálogo social, no es de diálogo social. O sea, un diálogo social, tú te sientas con los diferentes actores de distintos temas, platicas, buscas formas de resolverlo. No existen. Aquí, yo he tratado de buscar, ¿y cuál es la forma? Miren, en el caso de las escuelas, que no hay que no hay el paquete alimenticio, etcétera, ¿saben qué hacen? Arman un equipo. Vienen 20 cámaras y ahora el Ministerio de Educación empieza a entregarlo. Eso es lo que vi hace 2 días. Es decir, es como comunicacional de golpe de efecto, pero ¿qué pasa aquí con los médicos? ¿Qué pasa? ¿Van a reintegrar esos? El colegio médico está diciendo, miren, ha bajado la atención por estos jóvenes que han quitado, que han despedido. Exigimos el reinstalo. Aquí no existe diálogo social y lo único que existe es realmente puras cámaras, puras luces de neón, etcétera. Y así no se gobierna. Voy a aprovechar estos últimos minutos para conocer la opinión acerca de este nuevo, digamos, enfrentamiento legal, de transparencia, de acusaciones que se generó precisamente tras unas declaraciones dadas por Héctor Silva, que es concejal en la Asamblea, en la Alcaldía de San Salvador, en el programa de Julio Valdivieso, Pulso Ciudadano. Así es que él decía de que hay pruebas, y dijo, voy a darte en primicia prácticamente en adelanto de lo que se está investigando, decía, de procesos de contratación que se le están dando al actual a una empresa ligada al jefe de fracción de Nuevas Ideas, que es Cristian Guevara. Sale al paso Cristian Guevara y le dice: te doy esta mañana, creo que una hora le dio ayer, fue ayer, para que presentes pruebas, de lo contrario te voy a demandar, y creo que hoy va a presentar una demanda. A ver qué piensa. Pero la empresa es de comunicaciones, ¿o no? Es que son contratos de publicidad de la Alcaldía de San Salvador. Sí. Entonces, sí, es que no, y el mismo Cristian lo confirma en su respuesta, porque le dice: yo estuve vinculado hasta el año 2018. O sea, que sí es una empresa que tiene que ver con él. Al final, vamos a ver los documentos que presenta al final el concejal, si los presenta. ¿Vea? Si acaso los PRI, si no, pues. Y si no, tendrá que retractarse también. O sea, vea, pero es evidente ese tipo de situaciones que se están denunciando desde hace rato, de personas vinculadas al partido de gobierno. Ahí le dice, a raíz de esto que declaró en el programa de Pulso Ciudadano: Héctorcito, te estafaron con la información que le vendieron a tu papá o que se le mandó su ex jefe, dice Mauricio Funes. De esta empresa ya no formó parte desde el 2018. Yo ni siquiera era precandidato, dice.
Bueno, es Sí, probable. pero los contratos son diputado. actuales de esa empresa. O sea, que él dice que se desvinculó en el 2018 era otra cosa. Bueno, es probable que haya mandado una nota al CNR para salirse de la Junta ¿Qué Directiva. sucede si se desvinculó en efecto en el 2018? Legalmente no tiene ninguna relación, legalmente, ¿vea? Sí, pero ya entonces solo hay que conocemos, ver los papeles que se ya hayan conocemos desvinculado. cómo actúan, o sea, Sí, sí. eso, Porque si realmente eso de no- traspasar acciones para terceros para Sí, pero poder si no era seguir ni evadiendo. candidato todavía. ¿El qué? Él. Sí, no lo sé, habrá que ver el documento. Por lo menos en ¿verdad? este caso yo creo que Habrá que ver el documento, habrá que ver las pruebas que presenta. No, que se va a tener que retractar el concejal. Hay que ver cómo está en el CNR, porque a veces hay funcionarios que solo envían la nota, pero no se procesa. Y entonces no está en el sistema que cambiaste, ya no Era sos un punto de accionario, acta. sí. Entonces a veces puede pasar eso. Y es lógico, pues, ¿verdad? Pero a mí la me empresa, gustaría más saber cuál es el monto de los contratos, no, pero cómo es fue el importante proceso. lo que dice Lee Walter, porque si acaso en el CNR todavía aparece, Ajá, entonces aunque ahí ya no sea, la confusión se pudo haber dado. Sí, porque desde puede allí. ser un Es decir, acta de junta directiva, hay que- pero no la habría registró que- el exacto, contador. Habría que ver ¿verdad? toda la documentación. Hay que ver qué relativa, presentan. sí, O sea, sí. yo Ok. esperemos, El diputado se defiende y le refuta las demos el pruebas, ¿no? beneficio de la duda, ¿vea? Vamos a ver qué presenta el parte de- concejal. Pero Bueno, solo te si no recuerdo, se va a tener que retractar. te recuerdo que Héctor Silva Jr. Él fue el que presentó la demanda Y ganó. contra Lo de Carolina Recinos con el TEC. con la jefa de gabinete, Ok. ¿verdad? Vamos Él a fue darle el- seguimiento. Lo Sí. cierto es que ahí está De nuestro esta tiempo. plataforma de opinión periodística, Pulso Ciudadano, y este programa que sin duda alguna pues Y va de sirve candidato para poder en nuestro hacer las tiempo. exposiciones pertinentes y cada quien pues responsable también de sus declaraciones. Así que gracias por haberme acompañado, Walter, te agradezco. A la orden. Gracias también a ti, Un Carlos, gusto. y también a ti, Tania. Gracias Lástima por el acompañarnos. silencio de Tania. No, parte de la ética, como Yo, diría, todo recalcaba, se ¿no? comprende, se comprende. Así es. Pero bueno, vamos a agradecerles como siempre a ustedes. Continuar con nosotros durante la mañana. Arriba mi gente ya viene, como siempre, muy pero muy cargado de energía para que usted pase una feliz mañana. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.